Vamos a empezar a trabajar con fórmulas en Excel y para trabajar con fórmulas vamos a recordar algunos puntos básicos para empezar a trabajar. Y vamos a recordar uno de los más importantes, que es las fórmulas deben siempre comenzar con el signo de igual. En una fórmula se pueden combinar números y direcciones de celdas, es decir, que Excel también trabajará con el contenido de la celda, como estamos viendo en este ejemplo que estoy realizando en este momento y lo podemos verificar sobre la barra de fórmulas. Cada uno de los términos de las fórmulas se combinarán entre sí también con los operadores matemáticos, como podemos estar viendo en la imagen cómo utilizar estos operadores o cuál es el signo de cada operador para poder trabajar en las diferentes operaciones o fórmulas que realicemos. La dirección de una celda, recuerden también que puede escribirse, y la dirección de una celda también puede puntearse haciendo clic con el mouse en dicha celda y en ese momento el Excel le escribirá en las fórmulas. Fíjense cómo lo estoy desarrollando y lo podemos ver también sobre la barra de fórmulas. Bueno, en un archivo nuevo de Excel, como estamos viendo, vamos a cargar dos números. Vamos a escribir en la celda C5 el número 12 y ahora vamos a seleccionar la celda F5 y vamos a escribir el número 3. Como próximo paso vamos a calcular la suma de esos dos números y para eso vamos a seleccionar la celda E7 y vamos a escribir la siguiente fórmula. Igual C5 más F5. Como lo estoy haciendo, que recuerden que también lo podíamos seleccionar o escribir las referencias a las celdas. Pero vamos a notar que la celda E7 muestra el resultado de la suma de los contenidos de las celdas que forman parte de esa fórmula. Si se cambia el contenido de las celdas, en este caso C5 o F5, como estamos observando, se podrá ver que cambian también el contenido de la celda E7. Es decir, que el contenido de esta celda está relacionado al contenido de las celdas C5 y F5. Si cambia o varía el contenido de esas celdas C5 y F5, va también a cambiar el resultado final en la celda E7. Vamos a seguir calculando otras operaciones con estos dos números para que lo puedan ver con todos los operadores. En este caso vamos a escribir en la celda E8 igual C5 menos F5 para ver la resta. Vamos a escribir en la celda E9 igual C5 por F5 para ver la multiplicación. Y vamos a escribir en la celda E10 igual C5 dividido con la barra inclinada o slash F5. Así vamos a poder ver también, cuando damos Enter, la división. Podemos escribir cada una de las direcciones de celdas con el teclado, también por punteo con el mouse, seleccionando directamente las celdas y dejar que Excel las reconozca. Por ejemplo, para escribir la resta, vamos a activar haciendo clic la celda donde escribiremos la fórmula, que sería la celda E8. Vamos a escribir el igual como lo estoy haciendo. Luego, con el mouse vamos a hacer clic en la celda C5 como lo ven. Luego vamos a tipear el signo menos y vamos a volver a hacer clic en la celda F5. Presionamos Enter y de esta manera vemos cómo Excel escribió la fórmula. Bueno, ahora vamos a calcular otras operaciones con estos dos números que estuvimos trabajando. Vamos a crear diferentes también fórmulas utilizando contenidos de celdas como valores constantes. Vamos a ver ahora los valores constantes. Por eso, a partir de la celda C10 vamos a escribir las siguientes fórmulas. Igual C5 sobre 100. Fíjense que 100 va a ser un valor constante, porque recuerden que los valores de las celdas los puedo modificar, es decir, pueden variar el ingreso de esos datos. En la celda C11 vamos a escribir igual E7 por 10. 10 también en este caso va a ser un valor constante. Y en la celda C12
vamos a escribir igual, pero en este caso vamos a empezar con una operación aritmética, abrimos paréntesis, E8 más 100, 100 en este caso va a ser un valor constante, cierro paréntesis, sobre 2, y 2 también en este caso también va a ser un valor constante. Y así podemos ir creando diferentes tipos de fórmulas para resolver los problemas que se nos presenten. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con la función suma. Para utilizar funciones de Excel en una fórmula, se comienza también con el signo igual, como en cualquier otra fórmula, pero se escribe el nombre de la función que no puede tener espacios en blanco. Se sigue de un paréntesis que abre, luego una lista de parámetros separados, que puede ser punto y coma, o dos puntos para trabajar con rangos, y termina con el paréntesis que cierra. En este caso vamos a empezar a trabajar con un nuevo archivo de Excel, y para ver ejemplos vamos a cargar el valor 10 en las celdas C4, C5, C6 y C7, como lo estoy haciendo en este momento. En la celda C8 vamos a escribir la fórmula igual, C4 más C5 más C6 más C7. Vamos a observar que queda como valor al presionar Enter 40. Y vamos como un siguiente paso a copiar, utilizando el manejador de celdas o el rellenador de fórmulas, esa fórmula, pero a la celda como lo estoy haciendo, fíjense dónde estoy presionando, vamos a copiar esa fórmula a la celda D8. Y vamos a observar que da por resultado 0. Vamos a posicionarnos en esa celda y vamos a ver en la línea de edición que el contenido de la celda es igual a D4 más D5 más D6 y a más D7. Es decir, muestra el valor 0, pues las celdas que suman están vacías. Si colocamos valores en esas celdas, como estamos haciendo ahora, vamos a observar que la celda de 8 muestra la suma de los valores incorporados. Es decir, el contenido de la celda C8 se lee de la siguiente manera. Contiene la suma de las 4 celdas que anteceden a la misma, razón por la cual, al copiarse a otra celda, estas también tendrán la suma de las 4 celdas que antecedieron a la misma. Es decir, copia la misma fórmula a través de la misma lógica que la función de la celda C8. Como último, quisiera aclarar que para hacer la auditoría de la celda D8 utilicé la siguiente ruta: la cinta fórmulas, bloque auditoría de fórmulas, y seleccionando la celda D8 activé rastrear precedentes para ver de dónde surge la auditoría y dónde surgió esa fórmula. Ahora vamos a suprimir el contenido de la celda D8 y ahí mismo vamos a entrar directamente a la función suma. Esta función, como pueden ver, tiene su icono en la barra de herramientas gráficas. La ruta es inicio, el bloque de modificar, y podemos seleccionarlo directamente autosuma. Una vez que seleccionamos, al hacer clic en la autosuma, observamos que el Excel escribió igual suma, abre paréntesis, D4, dos puntos, D7, es decir, son las celdas que seleccionamos, y una vez que seleccionamos esas celdas, queda a la espera de confirmar la carga. Al hacer Enter, vamos a ver el mismo resultado que la fórmula anterior, es decir, vamos a ver que sucede en la celda C8, que tiene una fórmula, y en la celda D8 ahora que tiene una función, para que podamos ver las diferencias. Nos posicionamos en la celda C6 como lo estoy haciendo y vamos a insertar una fila. Para eso vamos a ir a cinta inicio, esta sería la ruta, vamos a ir a celdas, al bloque celdas, insertar e insertar fila de hojas, como lo estoy haciendo en este momento. Vamos a agregar valores en las celdas insertadas, es decir, C6 y D6, y vamos a observar que en la celda
C9 no modificó su resultado, pues una fórmula no modifica el resultado al insertar una fila, siempre conserva las mismas celdas, ni más ni menos. Es decir, que este es un concepto que nos tiene que quedar claro. Ahora vamos a observar que en la celda D9 se modificó el resultado y la función suma incorporó a la función la celda insertada, que quedó suma de D4 hasta, que significarían los dos puntos, D8, y cerró el paréntesis. Ahí vamos viendo la primera diferencia entre fórmulas y funciones. Entonces, ahora vamos a eliminar la fila 7 y acá vamos a prestar atención porque observamos que la celda C8 muestra un signo numeral y dice referencia, es decir, pierde el poder de mostrar el resultado, pues se eliminó una celda que era parte de una fórmula y no encuentra esa referencia por ese símbolo. Observamos que en la celda D8 va a mostrar el resultado de la suma de las celdas que directamente nos quedan. Para todo esto, como conclusión, tenemos que tener muy en claro que toda fila que se inserta o se elimina, la función en realidad la incorpora, se hace cargo. Esa es la gran diferencia que hay en la fórmula. En la fórmula no incorpora esa celda o esa fila que se elimina. En una celda que debería ir la función suma, no puede ir entonces, como una conclusión clara, una fórmula.